principales países a donde los venezolanos han migrado: Argentina, Chile, Perú, Colombia, Estados Unidos, España, en Europa, por ejemplo, parte, bueno, de los países con mayor cantidad de migrantes venezolanos. Chile, uno de ellos, con una gran cantidad. Doctora, estábamos hablando, antes de irnos a la pausa, del tema de cómo se enfoca la migración. Son formas que quizás generan resentimiento en la persona del país que está recibiendo a los migrantes. Cuando el alcalde de Nueva York dice: estamos copados, no podemos recibir más, estamos full, nuestros servicios están al límite, colapsamos por los migrantes. Bueno, quienes viven en ese estado, en esa ciudad, en el lugar donde el gobernador o el alcalde diga una frase así, pues obviamente entran en un estado de alerta sobre los migrantes. Igual en otros países de América Latina lo hemos visto, en Perú, por ejemplo, en Colombia también, declaraciones de algunos líderes gubernamentales cuando hablan sobre la gran cantidad de migrantes que están recibiendo y que no tienen cómo atender la demanda de salud. Por ejemplo, con la pandemia ocurrió mucho, o de empleo. Y todo esto genera más presión en países que, además, producto de la pandemia y de la guerra entre Rusia y Ucrania, sienten que el tema económico, pues lamentablemente, no está muy bien. Se ha agudizado la crisis económica en estos países. Entonces, además, cargar con migrantes es lo que más o menos uno entiende que quieren decir. Tenemos ahora esta carga de migrantes. Ese es el mensaje equivocado que se envía. La falta de políticas públicas para la educación migratoria. Si son un país o son estados receptores de migrantes, como Nueva York, que se entiende como un estado santuario, Sí. y no tengo políticas públicas para evitar la desinformación en cuanto a la cultura de que son receptores de migrantes, no solo venezolanos, sino de otras nacionalidades y hace muchísimo tiempo. Eso por una parte, y por la otra, este discurso de estamos copados, ya no podemos más, los servicios no responden porque hay demasiadas solicitudes, se colapsó el CBP One y ya las personas no van a poder hacer la solicitud del asilo, de la cita, perdón, para la solicitud del asilo. Estos discursos lo que generan es, como comentaste en el bloque anterior, xenofobia dentro de la población. Y lo hemos visto repetirse una y otra vez dentro de Latinoamérica y Centroamérica con respecto a los venezolanos. Sí. Cuando comentabas de líderes gubernamentales, vimos el caso de Colombia cuando se decía que a causa de los venezolanos en Bogotá el índice de criminalidad había aumentado, y cuando se veían en las estadísticas solamente el 1%, si hablábamos de nacionalidades, correspondía a los venezolanos, el 1% de la criminalidad de esa ciudad. Bueno, es que muchas veces vemos en las noticias de sucesos, cuando ocurren en otros países, si es venezolano lo resaltan en el titular: venezolano mata a venezolana o a XYZ. Cuando Sí. son de otras nacionalidades, pues el titular no tiene que ver con la nacionalidad, o si es un crimen ocurrido por personas de ese país. La delincuencia no tiene nacionalidad, porque en esos países que han sido receptores de venezolanos, que se agradece por supuesto, también tienen delincuencia interna de sus propios nacionales, y pareciera que de forma amarillista dan más luz a quizás los delitos que cometen venezolanos que han emigrado, y eso es un error que hay que decirlo, y eso sí hay que ventilarlo. En Ecuador, en Perú, hubo una época donde también había mucho resentimiento contra las mujeres venezolanas, y eso ha ido escalando de xenofobia a aporofobia y ahora mismo a endofobia, que es la fobia hacia una nacionalidad en específico. Y eso que sucede cuando lo vemos aguas adentro con respecto al venezolano. Bueno, ya no puedo decir que soy venezolano, entonces ahora debo decir que soy colombiano. O en Estados Unidos, que si revisas las redes sociales pareciera una batalla campal de venezolanos contra venezolanos, los venezolanos que ya están contra los venezolanos que están llegando. No podemos criminalizar la migración, no hay que tapar el sol con un dedo y decir es que todos los que llegan son honradísimos, algo se filtrará, pero tampoco puedo decir que toda la migración o todos los que salen de manera forzada de Venezuela son criminales, porque no es cierto. El venezolano ha sido criado dentro de un entorno donde lo que más nos dicen es estudie para que sea alguien o trabaje para que consiga sus propias cosas. Son valores de casa. Si a usted mismo que nos escucha, nos ve, le han brindado esos valores en su hogar y usted sabe que al vecino también, es inapropiado decir que todos los venezolanos, o es que ahora estos migrantes venezolanos
y no diciendo que yo lo soy para también protegerme porque el venezolano lo ve mal. Entonces es parte de lo que comentaba hace unos minutos, el no tener políticas públicas educativas en materia migratoria. Si tengo un sistema y puedo ingresar al sistema para a estas personas migrantes, sea de la nacionalidad que sea, para que cumplan con sus deberes formales, para que ganen el sueldo correcto o el salario correcto, para que paguen sus impuestos, ¿por qué no hacerlo? ¿Cuál es el motivo de retenerlo tanto tiempo? Y este tipo de sucesos ocurren más en países como Colombia, Perú, también Ecuador. lo hemos visto en Ecuador, los países acá muy cerca, fronterizos, Colombia, Sí. con Venezuela, donde también hay una cantidad de venezolanos importantes, pero es lamentable que ocurra además países hermanos con una historia en común y que este tipo de eventos ocurran, mientras que quizá hemos escuchado desde Chile, también hay situaciones obviamente, como en todos lados, de xenofobia, pero lo que uno escucha más es como que, oye, los médicos venezolanos destacan en la salud pública de Chile, en la salud pública de Argentina, los profesionales venezolanos han venido a destacar o a aportar. Entonces, bueno, también es importante entender que hay dos caras de la moneda, mientras por un lado algunos satanizan, hay otros que valoran también y saludan el esfuerzo del venezolano, han conocido nuestra cultura, las arepas, la comida, en fin, todo tiene sus dos caras, pero lo cierto es que obviamente hay que rechazar y condenar ese tipo de acciones o de declaraciones de países vecinos que lamentablemente crean o estimulan la xenofobia. Durante esta cumbre reciente, Unión Europea, CELAC, la tercera que realizan después de 8 años en silencio, nombraban nuevamente el tema de la migración en una reunión en paralela como uno de los puntos álgidos, uno de los puntos a los que tenían que prestarle atención, y sobre ello vamos a hablar al regreso de la pausa, doctora Montoya, así como las preguntas que puedan tener ustedes allí en casa, nuestra querida audiencia. Si usted conoce o ha conocido algún tema de xenofobia, algún familiar suyo en el exterior, o si usted está también fuera de nuestras fronteras y está en sintonía de este espacio, pues también puede hacernos llegar sus comentarios a @argumentos_bb en Twitter. Ya volvemos.